Muy buenas, hoy vamos a estar viendo la propiedad de la adición. En este caso tenemos 5 propiedades. La primera se llama cierre o clausura, la segunda conmutativa, la tercera asociativa, la cuarta propiedad existente o existencia de elemento neutro y la quinta, ¿verdad?, se llama existencia de elemento opuesto. Entonces, hay que analizar qué significa cada una de las propiedades. En el primer caso, lo que nos quiere decir es que si nosotros sumamos o restamos dos números enteros, la respuesta tiene que dar un número entero, ¿verdad? Por ejemplo, si nosotros venimos y decimos 5 más 2, ¿sí?, eso es 7, ¿verdad? Entonces 7 es un número entero. Muy bien. ¿Qué pasa si tenemos 3 más menos 4? ¿Sí? Veamos. Acá tendríamos negativo 1. ¿Sí? Ahora, vemos de que estamos trabajando con números enteros, ¿verdad? Al sumar números enteros, su respuesta es un número entero. Ahora, ¿qué pasa si nosotros operamos con números racionales? ¿Qué nos debería de dar como respuesta? Un número racional, ¿verdad? Entonces aquí sabemos que sería 1 más 2 por 3, 1 sobre 2, ¿verdad? Acá se copia esto, más 2 por 3, 6, y debajo del 6 sabemos que solo se copia este 2. Entonces acá, números racionales de igual denominador, se copia el denominador, ¿sí? Se copia el denominador y los numeradores se suman en este caso, ¿verdad? Se suman, entonces 1 más 6 da 7. Listo. Entonces vemos que nuestra respuesta es un número racional. Eso es lo que significa la propiedad cierre o clausura. Sumamos 2, 3, 4, 5, cualquier cantidad de números. Si son enteros, la respuesta tiene que ser entera. Un número entero. O si sumamos números racionales, la respuesta tiene que dar un número racional, ¿verdad? Entonces, básicamente a eso se refiere esta propiedad. Ahora, la otra propiedad, la propiedad conmutativa. Esta propiedad se refiere a que el orden en que nosotros sumemos no importa, el resultado siempre va a dar igual. Por ejemplo, si yo vengo y digo 3 más 5. ¿Cuánto me da esto? Vamos a ver. 3 más 5 me da 8. Cheque. Ahora, yo voy a cambiar el orden de la suma. Voy a escribir 5 más 3. ¿Cuánto me da? ¿Cuánto es 5 más 3? 8. ¿Sí? Entonces, eso es lo que se refiere a la propiedad conmutativa. No importa el orden, ¿verdad?, en que nosotros sumemos. Siempre la respuesta va a ser la misma, ¿verdad? En este caso, 3 más 5 es igual a 5 más 3. Ahí está. Sumo de esta manera o de esta manera, voy a obtener el mismo resultado. A eso se refiere la propiedad conmutativa. Ahora, la propiedad asociativa se refiere a que nosotros podemos juntar o agrupar los números que estamos sumando y el resultado no va a cambiar. El resultado va a ser el mismo. Por ejemplo, si yo tengo 3 más 7, ¿verdad? Voy a asociar esos dos números y voy a dejar afuera el 9. Y después yo voy a venir y decir 3 más 7 más 9. En este caso tienen que ser los mismos números, ¿verdad? Miren, acá tengo el 3, 7, 7, 9, 9. Acá estoy asociando el 7 con el 3. Y acá voy a asociar el 7, ¿sí?, con el 9. ¿Sí? Aquí, ¿qué significan los paréntesis? Que esa es la operación que voy a hacer primero. Entonces yo digo 7 más 3 más 7 o 7 más 3, ¿cuánto nos va a dar? 10, ¿verdad? Más 9, bajámosla. Y esto tiene que ser igual a el 3 se copia, porque lo que está entre paréntesis es lo que se hace primero. Entonces acá, 7 más 9, ¿verdad? 16, entonces sería más 16. Preguntémonos, ¿cuánto es 10 más 9? 19, ya lo sabemos, ¿verdad? 19.
nos preguntamos, ¿cuánto es 3 más 16? 19 también. Entonces, a eso se refiere la propiedad asociativa, ¿sí? Nosotros podemos asociar los dos primeros números, ¿verdad? O asociamos los últimos dos números y la respuesta siempre va a ser igual cuando tenemos los mismos números, ¿verdad? A eso se refiere la propiedad asociativa. Y la propiedad asociativa se puede aplicar no solamente a 3 números, se puede aplicar a más números, 4, 5. Lo que nos quiere decir es que si nosotros asociamos, no importa el orden en que asociemos, siempre vamos a tener el mismo resultado. Ahora, la existencia de elementos neutros. ¿A qué se refiere esto? De que cuando nosotros sumamos, adición se refiere a la suma, ¿verdad? Cuando nosotros sumamos, siempre vamos a tener un elemento neutro. O sea que en la suma hay un número que no afecta absolutamente en nada en nuestra suma, ¿verdad? Y ese elemento neutro se representa, ¿verdad? Como el 0, ¿verdad? Se le conoce como 0 a ese elemento neutro. Entonces veamos acá. 5 más 0, ¿cuánto es? 5. Miren, no afecta en nada a este elemento, a esta operación. Y si yo vengo y digo 0 más 14, ¿cuánto da? Va a dar 14, ahí está. Entonces al 0 se le conoce como elemento neutro de la suma, ¿verdad? Elemento neutro de la suma, porque en la multiplicación hay otro elemento neutro. Ahora, el elemento opuesto. Este elemento opuesto es el mismo número, ¿verdad? Pero con el signo contrario. Entonces, veamos acá. El opuesto de 7, ¿quién sería? Pues negativo 7. Ahora, el opuesto de 8, ¿quién sería? Negativo 8. Ahora, ¿qué pasa con el opuesto de negativo 4? ¿Quién sería el opuesto de negativo 4? Pues 4, ¿sí? Ven, aquí el opuesto de negativo 7, ¿quién es? Pues 7. El opuesto de negativo 8, pues 8. Entonces, en este caso, el opuesto de negativo 4 es 4, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre cuando nosotros sumamos sus opuestos? Veamos, si yo sumo 7 más menos 7, entonces vemos que acá tengo 7 lempiras y yo debo 7 lempiras, o sea, tengo 7 y pago mi deuda de 7, ¿cuánto me va a quedar? 0. Entonces vemos que si yo escribo esto, menos 4, es 4. La otra forma es la misma idea que tenemos acá. Debo 4 y tengo 4. Entonces, con lo que tengo yo pago mi deuda, que son 4. Entonces, ¿qué me va a quedar? Pues nada, 0. Si vemos, ¿verdad? Cuando nosotros sumamos los elementos opuestos, lo que encontramos es el elemento neutro. Miren, el elemento neutro. Siempre va a ser así. Esa es una propiedad en las matemáticas, ¿verdad? Un número que se suma con su opuesto siempre va a quedar el 0, o sea, el elemento neutro. Ahora, ¿qué vamos a hacer en esta parte de acá? Bien, en este caso lo que vamos a hacer es simplemente identificar cuál es la propiedad, ¿verdad?, que se está dando acá. Entonces, nosotros observamos nuestros números, ¿verdad? Tengo negativo 3, vemos que en este caso, ¿verdad? Negativo 3, 4, 4, 6, 6. ¿Cuál es la propiedad que se está aplicando acá? Vemos que es esta propiedad de aquí, ¿ven? Es la propiedad asociativa. ¿Por qué razón? Porque nos están diciendo en esta parte que primero operemos esto que está entre paréntesis, ¿sí? Y en este otro lado nos están diciendo que primero operemos esta parte de acá, ¿verdad? Es decir, que si hacemos esta operación, ¿verdad? No vamos a hacer la operación, ¿verdad? Simplemente es identificar qué propiedad es. Entonces, si nosotros hacemos esta operación, el resultado tiene que dar igual a esta parte de aquí. Así como en este caso, vean. Primero hice esto que está en paréntesis, después operé con el 9, nos da 19. O hacemos primero el 7 con el 9, ¿verdad? El 7 con el 9. Y después con el 3 y nos da lo mismo, vean, lo mismo. Entonces observamos que esta propiedad es la asociativa. Asociativa. Ahora,
esta otra propiedad, ¿cuál será? Entonces observamos, ¿verdad? Término con término. Un medio, tenemos un medio acá. Un cuarto, negativo 5, negativo 5. Vemos que negativo 5 no se mueve, está exactamente en su lugar, ¿vean? Y aquí estos paréntesis que tenemos siempre se están tomando en cuenta a los dos primeros números, ¿vean? El paréntesis acá está para los dos primeros números, acá para los dos primeros números. En este caso, vean, era diferente, por eso aplicamos la propiedad asociativa, que aquí se asocia al segundo con el tercero y acá se asocia al primero con el segundo. Entonces, por eso vemos que es la asociativa. Acá los paréntesis se mantienen en los dos elementos, pero vemos que ocurre algo interesante dentro del paréntesis, que aquí tenemos primero un medio y después un cuarto, y acá es al revés, primero un cuarto, después un medio, o sea que se está cambiando el orden de las operaciones. Entonces, ¿qué propiedad será esa? Vean, esta es la que tenemos, conmutativa. ¿Por qué? Porque aquí primero tengo el 3, después más 5, y 5 más 3, o sea, acá lo tenemos, ¿ven? 3 más 5 tiene que ser igual a 5 más 3. Entonces eso es lo que tenemos acá. Primero tenemos un medio más un cuarto. Es lo mismo, pero acá cambiamos el orden, ¿verdad? Entonces, como estamos cambiando el orden de la operación, esa propiedad es la conmutativa. Muy bien, ¿qué vamos a hacer aquí? Aquí simplemente vamos a escribir la propiedad conmutativa. ¿Cómo quedaría esta expresión aplicando la propiedad conmutativa? Sabemos que la propiedad conmutativa es esta. ¿Qué es lo que ocurre? Cambiar la posición de los números que están operando. En este caso, si tengo y más 4, entonces en la propiedad conmutativa sería 4 más y. Listo. Eso es lo que se tiene que hacer en la parte 3 de la actividad sugerida. Ahora, en la parte 4 hay que aplicar la propiedad asociativa. En la propiedad asociativa, por acá la tenemos. Si yo estoy asociando los dos primeros, ¿sí? Entonces, ¿qué tendría que hacer acá? Voy a copiar n más 2 más 8. Estoy asociando los dos términos acá. ¿Cómo quedaría acá entonces? Tendría que asociar esos dos, ¿verdad? Entonces, ahí vemos que estamos aplicando la propiedad asociativa, la que tenemos acá. Muy bien, esto sería todo por la clase de hoy. Si el video te es útil, por favor suscríbete para que podamos llegar a más estudiantes.